Al comenzar a trabajar como cuidadora en una mansión, una mujer humilde percibe un ambiente de tensión, secretos y manipulaciones. Descubre un plan siniestro para declarar a la anciana incapacitada y apoderarse de la herencia mediante documentos falsificados. En el momento final, revela la verdad ante todos y se convierte en la clave para desmantelar una trama criminal. El sol apenas había nacido cuando Carmen García cruzó el imponente portón de la mansión en La Moraleja, un exclusivo barrio de Madrid. A sus 45 años, cargaba a la espalda una vida de trabajo como cuidadora de ancianos y en las manos la pequeña maleta con sus pertenencias esenciales. El contraste entre su sencillez y la opulencia de la propiedad no podría ser mayor. Procedente de Vallecas, Carmen criaba sola a sus dos hijos adolescentes, Gustavo y Laura, después de que su marido se marchara sin explicaciones hacía 5 años. La oportunidad de trabajar para la familia Montenegro significaba no solo un salario mejor, sino la posibilidad de garantizar que sus hijos completaran sus estudios, un sueño que ella alimentaba con el mismo cuidado con que trataba a sus pacientes. Una mujer de mediana edad, vestida impecablemente con un traje de chaqueta gris, abrió la puerta antes incluso de que Carmen tocara el timbre. «Usted debe de ser la nueva cuidadora. Soy Verónica Montenegro», dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entre, le enseñaré la casa y le presentaré a doña Celia». Carmen siguió a Verónica por el interior de la mansión, observando atentamente cada detalle. Después de casi 20 años trabajando en casas de familia, había desarrollado un sexto sentido para captar las dinámicas no expresadas, los secretos escondidos en las entrelíneas de las miradas, en el tono de las voces, en la disposición de los objetos. «Doña Celia tiene sus humores», explicó Verónica mientras subían la escalera de mármol. «A veces confunde las cosas. Tiene 82 años y, bueno, la edad pesa. Mi marido Rodrigo es su único hijo y está de viaje de negocios en América. Soy yo quien se encarga de todo por aquí». Carmen solo asintió, guardando cada palabra. Ya conocía bien ese discurso que sutilmente ponía en duda la cordura de un anciano. Muchas veces era el primer paso para justificar decisiones tomadas sin su consentimiento. Al entrar en la habitación, Carmen vio a una señora elegante sentada en un sillón cerca de la ventana. A pesar de su avanzada edad, doña Celia Montenegro mantenía la postura erguida, el pelo blanco perfectamente arreglado en un moño bajo. Miraba por la ventana con una mezcla de melancolía y dignidad. «Celia, esta es Carmen, su nueva cuidadora», anunció Verónica. La anciana se giró lentamente y fijó una mirada penetrante en Carmen. «Buenos días, doña Celia», saludó Carmen con respeto genuino. «Es un placer conocerla». Doña Celia estudió el rostro de Carmen durante unos segundos antes de responder. «El placer es mío. Venga, siéntese aquí cerca de mí». Verónica frunció el ceño. «Voy a dejarlas para que se conozcan mejor. Carmen, cuando termine, venga a la biblioteca para que hablemos de sus horarios y responsabilidades». En cuanto la puerta se cerró, el ambiente pareció volverse más ligero. Doña Celia suspiró profundamente. «Así que usted es la nueva víctima», dijo, con una sonrisa irónica en los labios. «¿Cómo dice, señora?», preguntó Carmen sorprendida. «Ya hemos tenido 3 cuidadoras en los últimos 2 meses. Todas renunciaron, o las hicieron renunciar para ser más precisa». Carmen se sentó en la silla que le indicó la anciana. «¿Puedo preguntar por qué?». «Porque no soy tan cooperativa como les gustaría», respondió doña Celia, ajustándose el chal sobre los hombros. «Mi nuera prefiere a personas que sigan sus indicaciones sin cuestionar». «¿Y cuáles son esas indicaciones?». «Medicaciones extra, informes exagerados sobre mi confusión mental, pequeñas mentiras sobre cosas que supuestamente habría dicho o hecho». Carmen mantuvo el semblante neutro, pero por dentro sus alarmas se encendieron. Conocía bien ese escenario. «Doña Celia, soy una profesional. Sigo las indicaciones médicas y respeto la jerarquía de la casa,
pero mi compromiso principal es con el bienestar de mi paciente. La anciana sonrió, esta vez también con los ojos. Es exactamente lo que esperaba oír. Luego, bajando la voz, añadió: algo está pasando en esta casa, Carmen. Algo que no consigo comprender del todo. Documentos que aparecen para que los firme. Conversaciones que cesan cuando entro en la habitación. Y Verónica, ella actúa como si esta casa ya fuera suya. ¿Tiene usted algún otro familiar al que pueda contactar? Rodrigo, mi hijo. Pero siempre está de viaje, absorbido por los negocios. La empresa era de mi marido, Eduardo, que se retiró por problemas de salud hace 10 años. Doña Celia vaciló. Eduardo está en una clínica especializada. Apenas reconoce a la gente. Carmen asintió, comprensiva. También está Fernando Mendoza, antiguo socio de Eduardo y padrino de Rodrigo. Viene semanalmente para reunirse con Verónica. La conversación fue interrumpida por unos golpes en la puerta. Antonia, la gobernanta, anunció que el almuerzo se serviría en 30 minutos. Voy a ayudarla a prepararse para el almuerzo, ofreció Carmen. Mientras ayudaba a doña Celia a cambiarse de ropa, Carmen notó moratones en sus brazos. ¿Qué ha pasado aquí, doña Celia? Ah, ¿esto? Debo de haberme golpeado en algún sitio, respondió vagamente. Carmen no insistió, pero registró mentalmente la información. Terminando de arreglar a la anciana, la acompañó hasta el comedor en la planta inferior. La comida transcurrió en un silencio incómodo. Verónica dominaba la conversación, hablando sobre eventos sociales y decisiones ya tomadas sobre reformas en la casa. Ocasionalmente, lanzaba miradas evaluadoras a Carmen como quien mide a un adversario. Después del almuerzo, Verónica condujo a Carmen a la biblioteca. La estancia, revestida de madera oscura y repleta de libros antiguos, tenía el peso de la historia familiar impregnado en cada objeto. Sus responsabilidades son sencillas, comenzó Verónica, entregándole un horario detallado. Cuidados básicos, acompañamiento en las comidas, supervisión de la medicación. Esta es la receta actual. Carmen examinó la lista de medicamentos, reconociendo la mayoría: antihipertensivos, vitaminas, un ansiolítico suave. Nada que justificara una confusión mental. Doña Celia me parece bastante lúcida, comentó Carmen. Verónica sonrió fríamente. Tiene días buenos y días malos. Puede mostrarse perfectamente normal y minutos después confundir personas, fechas, eventos. El médico de la familia, el doctor Mauricio, viene semanalmente. Él podrá explicarle mejor la situación. Cuando Verónica salió de la biblioteca, Carmen permaneció un momento, absorbiendo la información. Sus instintos, afilados por años de experiencia, le alertaban de que algo andaba mal en aquella dinámica familiar. Por la noche, después de acomodar a doña Celia para dormir, Carmen se dirigió a la pequeña habitación que le habían asignado, contigua a la de su jefa. Mientras colocaba su poca ropa en el armario, oyó voces apagadas que venían del pasillo. Silenciosamente, entreabrió la puerta y vio a Verónica conversando con un hombre alto de pelo canoso frente a la habitación de Bindo y doña Celia. Por la formalidad del traje y el maletín de documentos, parecía un abogado. «Tenemos que finalizar esto pronto, Guillermo», susurró Verónica. «Fernando se está impacientando. Cuando Rodrigo vuelva del viaje, será demasiado tarde». «Los documentos estarán listos el viernes», respondió el hombre, «pero todavía necesitamos su firma». «Deja eso de mi cuenta». Carmen cerró la puerta sin hacer ruido. Algo iba definitivamente mal en esa casa y acababa de confirmar sus sospechas. Cogiendo su móvil, envió un mensaje a su hija, Laura. «¿Todo bien por ahí? El nuevo trabajo parece interesante. Prometo contarte más después. Besos. Cuida de tu hermano». Tumbada en la estrecha cama, Carmen reflexionó sobre su primera impresión de la mansión Montenegro. Detrás de la fachada de riqueza y tradición había tensión y secretos, y, de alguna manera, sabía que doña Celia necesitaría mucho más que simples cuidados físicos. Se durmió con la certeza de que aquel no sería un trabajo más en su larga carrera como cuidadora. Sería una prueba para su integridad y su coraje.
Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando, Carmen completaba una semana en Minionesintu, la mansión de los Montenegro, cuando notó un patrón. Todos los miércoles, puntualmente a las 15 horas, Fernando Mendoza, el antiguo socio del marido de doña Celia, aparecía para reuniones a puerta cerrada con Verónica. En los días siguientes a esos encuentros, Verónica siempre sugería nuevos medicamentos o cambios en la rutina de la anciana. Aquella mañana soleada, Carmen ayudaba a doña Celia con el desayuno en el jardín interior de la mansión. La anciana parecía especialmente animada. «Sabe, Carmen, esta casa antes estaba llena de alegría», comentó doña Celia, observando a los pájaros que venían a comer las migas de pan que ella les lanzaba. A Eduardo le encantaba recibir amigos, dar fiestas. Ahora parece un mausoleo. ¿Echa de menos esa época, señora? Todos los días. Doña Celia suspiró, fijando la mirada en un rosal particularmente frondoso. Eduardo plantó ese rosal cuando nació Rodrigo. Decía que las flores se pondrían más bonitas cada año, igual que nuestro hijo. Carmen sonrió, conmovida por el recuerdo. Es una bonita tradición. Rodrigo nunca tuvo paciencia para el jardín, ni para muchas cosas en realidad. Doña Celia bajó la voz como si temiera ser escuchada. Es un buen hijo, pero siempre ha sido fácilmente influenciable, especialmente por Fernando, su padrino, que prácticamente lo crió en los negocios. ¿Y doña Verónica? ¿Cuánto tiempo llevan casados? 5 años. Fue una boda apresurada, poco después de que ella empezara a trabajar en la empresa como secretaria ejecutiva. Doña Celia hizo una pausa. Eduardo nunca confió en ella del todo, pero ya estaba muy debilitado cuando se casaron, así que poco pudo hacer. En ese momento sonó el teléfono de la mansión y Antonia, la gobernanta, vino a avisar que era Rodrigo al teléfono, que quería hablar con su madre. La expresión de doña Celia se iluminó. Carmen la ayudó a levantarse y la acompañó hasta el despacho. Por respeto a su privacidad, dejó a la anciana sola en la sala, pero permaneció cerca de la puerta entreabierta por si necesitaba ayuda. «Rodrigo, hijo mío». «Sí, estoy bien». «¿La nueva cuidadora?» «Es competente, no te preocupes. ¿Cuándo vuelves?» «Ah, otras 2 semanas». La voz de doña Celia traslucía decepción. «No, no tienes que preocuparte. Estoy bien cuidada. Sí, Verónica me mencionó lo de la reunión con el abogado. No, todavía no he firmado nada. Prefiero esperar a que vuelvas, si no te importa». «Está bien, hijo, entiendo. Que los negocios exigen tu presencia. Yo también te quiero». Cuando Carmen volvió para ayudar a doña Celia a regresar al jardín, notó que los ojos de la anciana estaban llorosos. «¿Está todo bien, señora?» «Rodrigo ha pospuesto su regreso otra vez. A veces pienso que prefiere estar lejos de aquí». Aquella tarde, mientras doña Celia descansaba, Carmen aprovechó para explorar discretamente la mansión. Empezó por la biblioteca, donde Verónica tenía un escritorio con documentos. No pretendía fisgonear, pero su preocupación por el bienestar de doña Celia justificaba una pequeña investigación. La biblioteca estaba vacía. Carmen examinó rápidamente el escritorio, encontrando principalmente correspondencia de la empresa y algunas facturas. Cuando estaba a punto de salir, notó una carpeta escondida detrás de algunos libros en la estantería más baja. Al abrirla, encontró lo que parecía ser una copia del testamento de doña Celia, con anotaciones a lápiz en los márgenes. «¿Qué está haciendo aquí?» Carmen casi dejó caer la carpeta del susto. Verónica estaba parada en la puerta, con los ojos fijos en ella, una expresión indescifrable en el rostro. «Disculpe, señora, estaba buscando algo para que leyera doña Celia. Mencionó que le gustan las novelas históricas». Carmen mantuvo la voz firme, devolviendo la carpeta a su sitio como si no tuviera importancia. Verónica avanzó por la sala. «Esa estantería no tiene novelas. Son documentos familiares y comerciales». Cogió la carpeta con un movimiento brusco. «En el futuro, pida ayuda a Antonia si necesita encontrar libros». «Por supuesto. Le pido disculpas por la intromisión». Al salir de la biblioteca, Carmen sintió la mirada de Verónica quemándole la espalda.
Estaba segura de que acababa de entrar en la lista negra de la dueña de la casa. Más tarde, mientras ayudaba a doña Celia a prepararse para la cena, Carmen decidió sondear más información. Doña Celia, usted mencionó unos documentos para firmar. ¿Serían muy importantes? La anciana, sentada en el tocador mientras Carmen le cepillaba el pelo, encontró la mirada de la cuidadora a través del espejo. Verónica y el doctor Guillermo, nuestro abogado, han estado hablando de actualizar mi testamento. Dicen que es para proteger mis intereses, pero no especifican cuáles serían los cambios. Doña Celia vaciló. La semana pasada intentaron hacerme firmar algo cuando estaba somnolienta, después de tomar un té que Verónica me preparó. Carmen sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y usted firmó? No. Dije que mi vista estaba borrosa y que necesitaba que Rodrigo estuviera presente para cualquier decisión importante. Doña Celia bajó la voz. Desde entonces, Verónica ha sido especialmente insistente con los medicamentos, y he notado que mi té de la noche tiene un sabor diferente. Señora, si me permite la osadía, no tome nada que no haya sido preparado delante de usted, y si siente cualquier malestar, avíseme inmediatamente. Doña Celia asintió gravemente. Usted se ha dado cuenta de que algo va mal, ¿verdad? Pensé que estaba imaginando cosas. Todavía no sé qué está pasando, pero prometo descubrirlo. Aquella noche, después de la cena, Antonia le informó a Carmen que Fernando Mendoza había llegado para una reunión de emergencia y que ella debía servir café en la biblioteca en 20 minutos. Cuando entró con la bandeja, encontró a Fernando, Verónica y al doctor Guillermo en una acalorada discusión. «No podemos esperar más», decía Fernando, un hombre corpulento de unos 70 años, con el pelo blanco y expresión severa. «El plazo se está agotando». «Rodrigo vuelve en 2 semanas», argumentó el doctor Guillermo. «Sería más prudente esperar». «Imposible», cortó Verónica. «Tengo su poder para actuar en su nombre. Y en cuanto a la vieja, encontraremos una manera». Todos se callaron al notar la presencia de Carmen. Ella sirvió el café en silencio, fingiendo no haber oído nada, pero internamente procesaba cada palabra. «Gracias, Carmen», dijo Verónica con falsa cordialidad. «Puede retirarse». En lugar de volver a la cocina, Carmen se dirigió silenciosamente al despacho adyacente a la biblioteca. Años atrás, cuando trabajaba en otra antigua mansión, había descubierto que casas como aquella a menudo tenían pasadizos o formas de que una habitación escuchara a la otra, vestigios de tiempos en que los propietarios vigilaban a los empleados. Su intuición era correcta. En el despacho, una discreta rejilla de ventilación permitía que las voces de la biblioteca se oyeran con claridad. Carmen se acercó y escuchó la conversación en curso. «El informe médico está casi listo», decía Fernando. «El doctor Mauricio cooperará, como siempre. Con eso y los documentos modificados, podremos solicitar el poder especial para tomar decisiones en su nombre». «¿Y la cláusula de incapacidad?», preguntó Verónica. «Ya incluida en el Nuevo Testamento», respondió el doctor Guillermo. «Una vez declarada incapaz, todos los poderes pasarán a Rodrigo, que por el poder notarial serán ejercidos por usted». «Perfecto. ¿Y la cuidadora?». «Es un problema», admitió Verónica. «Parece estar ganándose la confianza de la vieja. Podemos ofrecerle dinero para que coopere o crear alguna situación que justifique su despido». Carmen se apartó de la rejilla con el corazón acelerado. Ahora estaba segura. Estaban planeando declarar a doña Celia incapaz para tomar el control de sus bienes. La mención al doctor Mauricio sugería que incluso el médico estaba involucrado en esta conspiración. Volviendo rápidamente a la habitación de doña Celia, encontró a la anciana dormida. Al lado de la cama notó un vaso de agua a medio beber. Discretamente, cogió el vaso y lo olió. Había un ligero olor amargo que no debería estar allí. Guardó el vaso en una bolsa de plástico que tenía en su bolso, planeando verificar su contenido más tarde. Si estaban drogando a doña Celia para que pareciera confusa, necesitaría pruebas.
Sentada en la silla junto a la cama de la anciana, Carmen reflexionaba sobre sus próximos pasos. Necesitaría ser extremadamente cautelosa. Estaba sola contra personas poderosas y aparentemente sin escrúpulos, y su principal aliado, Rodrigo, ni siquiera estaba en el país. Cogió el móvil y envió un mensaje a su hija. Laura, necesito que investigues algo para mí. Información sobre Fernando Mendoza, socio de Empresas Montenegro, y sobre el abogado Dr. Guillermo Prado. Cualquier cosa que encuentres, por insignificante que parezca. Mientras esperaba la respuesta, Carmen observaba el sueño inquieto de doña Celia. Había prometido cuidarla, y ahora esa promesa significaba mucho más que solo asistencia física. Era una cuestión de justicia y dignidad. A la mañana siguiente, tendría que encontrar una forma de fotografiar los documentos que había visto en la biblioteca. Y de algún modo, necesitaba alertar a Rodrigo sobre lo que estaba sucediendo, aunque no estuviera segura de poder confiar en él. La mansión silenciosa parecía guardar aún más secretos de los que Carmen imaginaba, y ella estaba decidida a descubrirlos, uno por uno, antes de que fuera demasiado tarde para doña Celia. La oportunidad que Carmen esperaba surgió 2 días después. Verónica anunció que pasaría la tarde en un evento benéfico en el Real Club de la Puerta de Hierro, dejando instrucciones detalladas sobre los medicamentos de doña Celia. Fernando también estaría presente en el mismo evento, lo que significaba que la mansión estaría relativamente tranquila. Antonia estará en la cocina si necesitan algo, informó Verónica antes de salir, vestida con un elegante conjunto azul marino y joyas, discretas pero visiblemente caras. El doctor Mauricio vendrá al final de la tarde para la consulta semanal de doña Celia. Asegúrese de que tome todas las medicinas antes de eso. Carmen asintió obedientemente, pero ya había decidido que ningún medicamento no prescrito oficialmente sería administrado a la anciana bajo su cuidado. En cuanto el coche de Verónica abandonó la propiedad, Carmen ayudó a doña Celia a acomodarse en el jardín de invierno con un libro y un té preparado por ella misma. «Voy a resolver unas cosas rápidas, doña Celia. Vuelvo en media hora, ¿de acuerdo?» «Claro, querida. Estoy perfectamente bien aquí con mis pajaritos y mis libros». Carmen se dirigió rápidamente a la biblioteca. Necesitaba encontrar y documentar las pruebas del plan contra doña Celia. Sabía que tenía poco tiempo, pues Antonia podría aparecer en cualquier momento para verificar si todo estaba en orden. La carpeta que había visto días antes ya no estaba detrás de los libros. Carmen recorrió metódicamente cada cajón del escritorio, teniendo cuidado de no desordenar nada. En el tercer cajón, protegido por un doble fondo, encontró lo que buscaba: una carpeta roja con el título Testamento Celia Montenegro, revisión 2025. Dentro había varios documentos, incluyendo el testamento original, fechado 3 años atrás, y una versión modificada, aún sin firmar. Usando su móvil, Carmen fotografió página por página, comparando las versiones. Las diferencias eran sutiles, pero significativas. En el documento original, la mayor parte de los bienes se dividiría entre Rodrigo y algunas instituciones benéficas, con una pequeña porción destinada a Fernando como reconocimiento por su colaboración en los negocios. En el nuevo documento había una cláusula adicional que establecía que en caso de incapacidad mental o física de doña Celia, todos los poderes de decisión pasarían automáticamente a Rodrigo, con una subcláusula que permitía a Verónica actuar en su nombre mediante un poder notarial. Lo más alarmante, sin embargo, era un anexo adjunto al final, un informe médico preliminar, firmado por el doctor Mauricio, que sugería que doña Celia presentaba signos consistentes de deterioro cognitivo acelerado y recomendaba una evaluación más profunda para una posible declaración de incapacidad. Carmen continuó su búsqueda y encontró otro documento inquietante: un poder notarial firmado por Rodrigo, dando plenos poderes a Verónica para actuar en su nombre en todos los asuntos relacionados con los bienes y negocios de la familia Montenegro durante su ausencia. La fecha del poder era reciente,
sugiriendo que Rodrigo lo había firmado poco antes de su viaje actual. Mientras fotografiaba el último documento, Carmen oyó pasos que se acercaban. Rápidamente, guardó la carpeta exactamente como la había encontrado y fingió estar organizando algunos libros cuando Antonia entró en la biblioteca. «Ah, está usted aquí», dijo la gobernanta, pareciendo ligeramente sorprendida. «Doña Celia está preguntando por usted». «Ya voy. Solo buscaba un libro que mencionó que quería leer». Antonia asintió, sin parecer sospechar nada, y salió. Carmen respiró aliviada y verificó rápidamente que las fotos se habían guardado correctamente en su móvil antes de volver al jardín de invierno. Doña Celia parecía inquieta cuando Carmen regresó. «Estabas tardando, me he preocupado». «Disculpe, señora. Estaba buscando aquel libro que mencionó sobre la historia de Madrid». Doña Celia sonrió, pero sus ojos reflejaban preocupación. «Carmen, necesito contarte algo importante mientras estamos solas». La cuidadora se sentó al lado de la anciana, notando cómo su expresión se había vuelto repentinamente grave. «En la caja fuerte de mi habitación, detrás del cuadro de Eduardo, hay documentos importantes y algunos objetos de valor sentimental». Doña Celia bajó la voz, aunque no había nadie más cerca. La combinación es la fecha de nacimiento de Rodrigo al revés, 0307-1975. «¿Por qué me cuenta esto, doña Celia?» «Porque siento que quizás pronto ya no tenga acceso a esas cosas. Si algo me sucede, necesito que guardes algo para Rodrigo». Le agarró la mano a Carmen con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. «Prométeme que lo ayudarás a descubrir la verdad». «¿Qué verdad, señora?» Doña Celia vaciló como si midiera sus palabras. «Sobre Fernando, sobre lo que realmente ocurrió con los negocios de la familia. Hay cosas que ni siquiera Rodrigo sabe». En ese momento, el sonido del timbre interrumpió la conversación. El doctor Mauricio había llegado para la consulta semanal. «No tomes ningún medicamento nuevo que te recete», susurró doña Celia. «Y no me dejes sola con él». Carmen acompañó a la anciana hasta el salón donde el médico esperaba. El doctor Mauricio era un hombre de mediana edad, de apariencia respetable, con gafas de montura fina y un estetoscopio siempre colgado del cuello, como un símbolo de su autoridad. «Buenas tardes, doña Celia. ¿Cómo se encuentra hoy?», preguntó con una sonrisa educada. «Perfectamente bien, doctor, sin quejas». «Estupendo, estupendo». Se giró hacia Carmen. «Usted es la nueva cuidadora, supongo. ¿Podría darnos privacidad para el examen?». Antes de que Carmen pudiera responder, doña Celia intervino. «Prefiero que se quede, doctor Mauricio. Carmen me ha estado ayudando a recordar todos los detalles de mi día a día». El médico pareció contrariado, pero asintió. «Como prefiera». Durante el examen, Carmen observó cuidadosamente al médico. Hacía preguntas capciosas como «¿Recuerda lo que comió en la última visita de su hijo?», o «¿Cuál era el nombre de aquella enfermera que la cuidó el año pasado?». Preguntas que incluso alguien con memoria perfecta tendría dificultad para responder. Doña Celia, sin embargo, se mantuvo firme, respondiendo con claridad cuando sabía y admitiendo honestamente cuando no recordaba. «No me acuerdo de eso, doctor, pero tampoco me parece una información esencial, ¿no cree?». Al final del examen, el doctor Mauricio escribió una nueva receta. «Estoy añadiendo un suplemento para la memoria y aumentando la dosis del ansiolítico». Carmen examinó la receta con atención. El nuevo medicamento no era un suplemento común, sino un fármaco con efectos secundarios conocidos, incluyendo somnolencia y confusión. «Doctor Mauricio, ¿doña Celia ha presentado algún síntoma específico que justifique esta medicación?», preguntó Carmen. El médico la miró fijamente, visiblemente irritado por el cuestionamiento. «Soy médico desde hace 30 años, señorita. Sé lo que es mejor para mis pacientes». «Por supuesto, doctor. Solo me gustaría entender el tratamiento para ayudar mejor». Tras la salida del médico, doña Celia pareció exhausta. «Siempre intenta confundirme con esas preguntas imposibles. Después anota que he tenido dificultad de recuerdo». «No se preocupe. No vamos a seguir esta nueva prescripción sin una segunda opinión. Más tarde,
Mientras ayudaba a doña Celia a prepararse para dormir, Carmen decidió compartir parcialmente lo que había descubierto. Doña Celia, encontré el Nuevo Testamento que están preparando. Hay una cláusula adicional sobre incapacidad que no existía en el original. La anciana no pareció sorprendida. Sospechaba algo así. ¿Qué dice exactamente esa cláusula? Carmen le explicó los detalles, observando cómo el rostro de doña Celia se volvía cada vez más pálido. Están intentando declararme incapaz para tomar el control de todo, concluyó la anciana, su voz una mezcla de dolor e indignación. Y usando a mi propio hijo en este plan. Creo que Rodrigo puede no ser consciente de lo que realmente está sucediendo, sugirió Carmen. El poder que le firmó a Verónica puede haber sido presentado de forma inocente. Quizás. Rodrigo siempre ha confiado demasiado en la gente, especialmente en Fernando, que prácticamente lo crió en los negocios. Doña Celia suspiró profundamente. Pero no puedo arriesgarme. Necesito hablar con él directamente, sin intermediarios. Intentaré ayudar a establecer esa comunicación, prometió Carmen. Aquella noche, después de que doña Celia se durmiera, Carmen revisó todas las fotos que había tomado de los documentos, las transfirió a una aplicación protegida por contraseña en su móvil y envió copias al correo electrónico de su hija como garantía. Recibió entonces un mensaje de Laura. «Mamá, he encontrado algunas cosas sobre Fernando Mendoza. Fue investigado hace 10 años por sospecha de 1900 de malversación de fondos, pero el caso fue archivado por falta de pruebas. También encontré una noticia antigua sobre una disputa con Eduardo Montenegro por patentes industriales. Parece que había tensión entre ellos antes de que Eduardo enfermara». Carmen absorbió esta información. Las piezas empezaban a encajar. La situación era aún más compleja de lo que había imaginado inicialmente. Decidida a explorar la caja fuerte mencionada por doña Celia, esperó hasta después de la medianoche, cuando estaba segura de que todos en la mansión estarían durmiendo. Silenciosamente, entró en la habitación principal, donde la anciana reposaba. El cuadro de Eduardo Montenegro dominaba la pared opuesta a la cama. Un retrato formal de un hombre de apariencia severa, pero ojos amables. Cuidadosamente, Carmen movió el cuadro, revelando una pequeña caja fuerte, empotrada en la pared. Tecleó la combinación mencionada por doña Celia. 5791-70-30. La caja se abrió con un discreto clic. Dentro había un joyero, algunos documentos amarillentos por el tiempo y un sobre lacrado con la inscripción «Para Rodrigo. Abrir solo en mi ausencia», en la elegante caligrafía de doña Celia. Respetando la privacidad de la anciana, Carmen no abrió el sobre, pero examinó los otros documentos. Eran principalmente registros antiguos de propiedades y un acuerdo societario original entre Eduardo y Fernando, fechado en 1985. Un objeto en particular llamó su atención: un pequeño diario de tapas de cuero con el nombre de Eduardo grabado en dorado. Carmen dudó, pero la urgencia de la situación superó sus escrúpulos. Abrió el diario en las últimas páginas escritas, fechadas aproximadamente 10 años atrás, poco antes de que Eduardo fuera internado. Las anotaciones, aunque breves, eran reveladoras. Fernando insiste en la fusión con el Grupo Mendoza. Me he negado de nuevo. No confío en sus operaciones en la Amazonia. Sospecho de graves irregularidades medioambientales. Y en la última entrada, he encontrado discrepancias en los informes financieros. F. parece estar desviando recursos a cuentas offshore. Lo confrontaré con pruebas mañana. Celia aconseja cautela, pero no puedo permitir esto más. Carmen sintió un escalofrío. ¿Qué habría ocurrido después de esa última entrada? Eduardo había enfermado súbitamente al día siguiente. ¿Sería una coincidencia? Oyó un ruido en el pasillo y rápidamente guardó todo en la caja fuerte, excepto una pequeña foto que estaba suelta entre las páginas del diario. Una imagen de Eduardo, Fernando y un tercer hombre no identificado frente a una planta industrial. Cerró la caja,
Recolocó el cuadro y salió silenciosamente de la habitación principal, regresando a su propio aposento adyacente. Tumbada en su cama, Carmen contempló sus descubrimientos. Lo que había comenzado como una sospecha de manipulación de testamento ahora parecía algo mucho más grande, posiblemente involucrando delitos financieros, una disputa por el control empresarial y quizás incluso la misteriosa enfermedad de Eduardo. Una cosa era segura: necesitaba proteger a doña Celia hasta la llegada de Rodrigo, y de alguna manera necesitaba asegurarse de que la verdad saliera a la luz, fuera cual fuera. Su móvil vibró con un nuevo mensaje de Laura. «Mamá, he descubierto algo más importante. El doctor Guillermo Prado fue abogado defensor en un proceso contra el Grupo Mendoza por daños medioambientales en la Amazonia. Y el doctor Mauricio Costa es primo segundo de Fernando Mendoza. Están todos conectados». Carmen agradeció mentalmente la curiosidad y habilidad de investigación de su hija. Ahora tenía aún más certeza de que se enfrentaba a una conspiración bien articulada. Mañana sería miércoles, día de la visita semanal de Fernando. Y según los documentos que había fotografiado, también el día marcado para la firma del Nuevo Testamento. Necesitaría estar preparada para cualquier eventualidad. Antes de dormirse, envió un último mensaje a Laura. «Si no me pongo en contacto contigo para mañana por la noche, busca al comisario Romero, tu padrino, cuéntale todo y envíale las fotos de los documentos». No creía que llegaría a tal extremo, pero había aprendido a lo largo de la vida que la precaución nunca estaba de más, especialmente cuando se estaba sola contra adversarios poderosos. El miércoles amaneció con una lluvia fina y persistente sobre Madrid, empañando los cristales de la mansión de los Montenegro y creando una atmósfera aún más pesada. Carmen se despertó antes del amanecer, planeando mentalmente cada paso de aquel día decisivo. Al ayudar a doña Celia con su baño matutino, notó que la anciana parecía especialmente alerta y decidida. «Sabes que hoy es el día, ¿verdad?», preguntó doña Celia, mientras Carmen le cepillaba el pelo plateado. «Sí, señora. Vi en los documentos que la firma del Nuevo Testamento está programada para las 16 horas. Verónica ya me ha avisado. Dijo que es solo una actualización de rutina y que Fernando y el doctor Guillermo estarán presentes como testigos». Doña Celia encontró la mirada de Carmen a través del espejo. También mencionó que un tal doctor Pablo Fuentes, a quien nunca he visto antes, estará presente para garantizar que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. «Probablemente un psiquiatra para proporcionar el informe de incapacidad que necesitan», comentó Carmen, ayudando a la anciana a ponerse una blusa de seda azul marino. «Exactamente lo que pensé». Doña Celia sonrió, una sonrisa triste pero decidida. «Tienes un plan, ¿verdad, Carmen?». «Tengo algunas ideas, señora, pero necesito su colaboración y su coraje. Puedes contar conmigo. No he vivido 82 años para dejarme manipular ahora». La mañana transcurrió con aparente normalidad. Verónica supervisaba los preparativos para la reunión de la tarde, orientando a Antonia sobre el café que se serviría y asegurándose de que todo estuviera impecable en el salón formal donde tendría lugar el evento. Alrededor de las 11 de la mañana, algo inesperado sucedió. Sonó el timbre y Antonia atendió la puerta, regresando con una expresión de sorpresa. «Señora Verónica, el señor Rodrigo acaba de llegar». Verónica palideció visiblemente. «¿Rodrigo? Pero se suponía que no volvía hasta la próxima semana». Antes de que pudiera decir más, Rodrigo Montenegro entró en la sala. Alto y bien vestido, tenía los mismos ojos penetrantes que su madre, aunque su rostro mostraba el cansancio de un largo vuelo internacional. Verónica conseguía adelantar algunos compromisos. Besó a su esposa en la mejilla. «¿Dónde está mamá?» «En el jardín de invierno, con la cuidadora», respondió Verónica, recomponiéndose rápidamente. «Qué sorpresa maravillosa, querido. ¿Por qué no avisaste?» «Quería dar una sorpresa». Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Y también quería estar presente en esta actualización del testamento que mencionaste en nuestra última llamada».
Carmen, que observaba la escena discretamente desde la entrada del pasillo, notó cómo los hombros de Verónica se tensaban. Claro, querido. En realidad es algo bastante rutinario. El doctor Guillermo consideró prudente actualizar algunos términos. Estupendo. Entonces mi presencia solo facilitará las cosas. Rodrigo se giró y se fijó en Carmen. Usted debe de ser la nueva cuidadora. Mamá habló bien de usted por teléfono. Carmen García, señor. Es un placer conocerle. El placer es mío. ¿Cómo está mi madre? Antes de que Carmen pudiera responder, Verónica intervino. Está teniendo días buenos y malos, como siempre. El doctor Mauricio le ha aumentado la medicación para la confusión mental. Rodrigo frunció el ceño. ¿Confusión mental? Hablé con ella hace 2 días y parecía perfectamente lúcida. Como te he dicho días buenos y malos, repitió Verónica, lanzando una mirada de advertencia a Carmen. Voy a verla ahora mismo. Rodrigo se dirigió al jardín de invierno, dejando a Verónica visiblemente contrariada. Carmen lo siguió a una distancia discreta, siendo testigo del emocionante reencuentro entre madre e hijo. Doña Celia se levantó con dificultad, con los brazos extendidos para abrazar a Rodrigo. «Hijo mío, qué sorpresa maravillosa. Mamá, cuánto te he echado de menos». Rodrigo la abrazó con cuidado, como si temiera romperla. «¿Estás bien? Pareces un poco abatida». «Estoy estupendamente, sobre todo ahora que estás aquí». Doña Celia cogió las manos de su hijo. «Has llegado en buen momento. Tenemos mucho de qué hablar antes de la reunión de esta tarde». Verónica, que los había seguido, intervino. «Rodrigo debe de estar agotado del viaje, Celia. ¿Por qué no descansas un poco, querido? Luego tendréis tiempo para hablar». «Estoy bien, Verónica», respondió Rodrigo sin apartar los ojos de su madre. «De hecho, me gustaría hablar con mamá en privado». Un silencio tenso se instaló en la sala. Verónica dudó, claramente reacia a dejarlos solos. «Como quieras, estaré en la biblioteca terminando los preparativos para la reunión». Se fue, no, sin antes lanzar una mirada significativa a Carmen, como si le recordara a la cuidadora dónde residía su lealtad. En cuanto Verónica salió, doña Celia indicó a Carmen que se quedara. «Es de confianza, hijo. De hecho, Carmen ha descubierto cosas que necesitas saber». Durante la siguiente hora, en voces bajas y cautelosas, Carmen y doña Celia le relataron a Rodrigo todo lo que habían descubierto. Las alteraciones en el testamento, los intentos de medicar excesivamente a la anciana, las conversaciones sospechosas entre Verónica, Fernando y el doctor Guillermo, e incluso las anotaciones en el diario de Eduardo. Rodrigo escuchó todo en silencio, su rostro pasando de la incredulidad a la furia contenida. «¿Por qué nunca me contaste tus sospechas sobre Fernando, mamá? Lo idolatrabas, Rodrigo. Fue tu mentor, tu padrino, y después de que tu padre enfermara, te apoyaste aún más en él. ¿Cómo podría yo, sin pruebas concretas, arruinar esa relación?» Rodrigo se pasó la mano por el pelo, visiblemente perturbado. «¿Y Verónica, de verdad he sido tan ciego? El amor puede cegar a cualquiera, hijo». Carmen le mostró a Rodrigo las fotos que había tomado de los documentos. Él examinó cada una cuidadosamente, su expresión endureciéndose al ver la cláusula de incapacidad y la forma en que se estaba utilizando su poder notarial. «Nunca autoricé nada de esto. El poder que le di a Verónica era específico para decisiones cotidianas de la empresa durante mi ausencia, no para asuntos familiares o patrimoniales». Miró a Carmen con gratitud. «Gracias por proteger a mi madre y por reunir estas pruebas. Ahora entiendo por qué insistió tanto en que estuviera presente hoy». «¿Qué haremos ahora?», preguntó Carmen. «Están esperando la reunión de esta tarde para oficializarlo todo». Rodrigo pensó por un momento. «Vamos a dejar que la reunión se celebre, pero con algunas alteraciones en el guión que ellos han planeado». Sonrió. Una sonrisa que recordaba a la del retrato de su padre. «Mamá, ¿confías en mí?». «Con mi vida, hijo». «Entonces, vamos a darles la vuelta a la tortilla. Por la tarde,
La mansión de los Montenegro se transformó en un escenario meticulosamente preparado. El salón formal, raramente utilizado, había sido arreglado para la ocasión. El notario, el señor Pacheco, un hombre solemne de mediana edad, ya estaba presente, organizando sus papeles en una mesa auxiliar. Fernando Mendoza llegó puntualmente a las 15:30, vistiendo un traje impecable y portando un maletín de cuero. Saludó a Rodrigo con aparente sorpresa y alegría. «Muchacho, qué maravillosa sorpresa. No te esperábamos por aquí hoy». «Decidí que era importante estar presente para este momento», respondió Rodrigo, con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. El doctor Guillermo llegó a continuación, acompañado por un hombre más joven que fue presentado como el doctor Pablo Fuentes, psiquiatra especializado en geriatría. A las 16 horas en punto, todos estaban presentes en la sala. Doña Celia, elegantemente vestida y sentada en su sillón favorito, mantenía una expresión serena. Carmen permanecía discretamente a su lado, atenta a cada movimiento. «Bueno, ya que estamos todos aquí, podemos empezar», anunció Fernando, asumiendo naturalmente el control de la situación. «Señor Pacheco, ¿tiene los documentos preparados?» El notario asintió, sacando de su maletín el Nuevo Testamento. «Sí, conforme a las instrucciones del doctor Guillermo». «Excelente. Antes de la firma, sin embargo, me gustaría que el doctor Pablo hiciera una breve evaluación de doña Celia, solo para registrar formalmente su capacidad mental en el momento de la firma». Rodrigo intervino. «Eso me parece excesivo, Fernando. Mi madre está perfectamente lúcida, como cualquiera puede constatar hablando con ella 5 minutos». «Es solo un procedimiento estándar, Rodrigo», explicó el doctor Guillermo suavemente, «para proteger los intereses de todos». «Si me lo permite», comenzó el doctor Pablo, dirigiéndose a doña Celia, «me gustaría hacerle algunas preguntas sencillas». Doña Celia asintió. «Por supuesto, doctor». Las preguntas comenzaron siendo básicas: nombre, fecha de nacimiento, dirección actual, y progresivamente se volvieron más complejas, incluyendo cálculos matemáticos simples y preguntas sobre eventos históricos. Doña Celia respondió a todo con claridad y precisión. «Muy bien», concluyó el doctor Pablo, haciendo algunas anotaciones. «La señora parece perfectamente orientada y capaz». Fernando y Verónica intercambiaron miradas preocupadas. Claramente, no era el resultado que esperaban. «Estupendo», dijo Fernando recuperándose rápidamente. «Entonces podemos proceder con la lectura y firma del Nuevo Testamento». El doctor Guillermo tomó la palabra, abriendo el documento. «Básicamente, doña Celia, este Nuevo Testamento mantiene las mismas disposiciones que el anterior, con algunas actualizaciones técnicas para reflejar cambios en la legislación. Me gustaría escuchar esas actualizaciones técnicas en detalle», solicitó Rodrigo. El abogado dudó brevemente. «Claro, la principal adición es una cláusula que establece procedimientos para la gestión patrimonial en caso de una eventual incapacidad de la testadora». «¿Y qué dice exactamente esa cláusula?», insistió Rodrigo. El doctor Guillermo comenzó a leer el fragmento en cuestión, usando términos jurídicos complejos que oscurecían su verdadero significado. Cuando terminó, Rodrigo pidió ver el documento personalmente. Mientras examinaba las páginas, Rodrigo preguntó casualmente: «Doctor Guillermo, ¿ha preparado usted 2 versiones de este testamento?». El abogado palideció. «¿Cómo dice?». «Estoy confundido porque el documento que usted acaba de leer no parece ser el mismo que estaba en la carpeta de la biblioteca hace unos días». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Verónica apretó los labios en una fina línea. Fernando mantuvo la compostura, pero sus ojos revelaban preocupación. «No sé de qué estás hablando, Rodrigo», dijo Fernando con voz controlada. «Este es el único documento preparado bajo las instrucciones de tu madre». Fue entonces cuando Carmen dio un paso al frente. «Quizás esto pueda aclarar la situación». Le mostró su móvil a Rodrigo, quien lo cogió y comenzó a pasar las fotos de los documentos anteriores. «Interesante», comentó Rodrigo, mostrando las imágenes al notario. «Señor Pacheco,
¿Podría comparar este documento en mi móvil con el que tiene en sus manos? El notario, claramente incómodo con la situación, examinó las imágenes y luego el documento en su mesa. Hay discrepancias significativas. La cláusula de incapacidad en el documento actual es mucho más amplia y transfiere poderes mucho más extensos. Doña Celia, que observaba todo con calma digna, finalmente habló. Nunca autoricé esas alteraciones. De hecho, nunca solicité ningún cambio en mi testamento original. Fernando intentó intervenir. Celia, comentaste varias veces que querías actualizar tus documentos. Solo estamos siguiendo tus deseos. Eso es una mentira descarada, Fernando, respondió doña Celia, su voz más firme de lo que cualquiera esperaría de una señora de su edad. Y sospecho que no es la primera que cuentas en esta casa. La tensión era palpable. El doctor Guillermo parecía estar considerando sus opciones, mientras que Verónica mantenía los ojos fijos en el suelo. Creo que deberíamos posponer esta reunión, sugirió Fernando, intentando retomar el control. Claramente hay un malentendido que debemos resolver en privado. No hay ningún malentendido, respondió Rodrigo. Lo que hay es un intento deliberado de defraudar el testamento de mi madre, declarándola incapaz para asumir el control de sus bienes. En ese momento, como para aumentar el drama de la escena, Antonia entró en la sala trayendo una bandeja con vasos de agua y una jarra de zumo. Ofreció primero a doña Celia, que aceptó, un vaso de zumo. Cuando la anciana estaba a punto de beber, Carmen notó algo extraño en el líquido, un residuo blanco en el fondo del vaso. Rápidamente tomó el vaso de las manos de doña Celia. «Señora, creo que este zumo no está bueno». Discretamente le mostró el residuo a Rodrigo. «¿Qué es eso?», preguntó él, examinando el vaso. «Probablemente algún edulcorante que no se ha disuelto bien», respondió Verónica rápidamente. Carmen, sin embargo, ya estaba atenta. Sin que nadie se diera cuenta, había notado a Verónica metiendo algo en su bolso, en cuanto Antonia había entrado con las bebidas. Con un movimiento rápido, Carmen se acercó a Verónica. «Con permiso, señora, pero creo que se le ha caído algo». Y antes de que Verónica pudiera reaccionar, Carmen fingió coger algo del suelo, pero hábilmente sacó del bolso entreabierto de Verónica un pequeño frasco sin etiqueta. «Esto no es mío», protestó Verónica, intentando recuperar el frasco. Rodrigo cogió el objeto de las manos de Carmen y lo examinó. «¿Qué es esto, Verónica? ¿Por qué tienes un frasco de medicamentos sin identificar en tu bolso?» El rostro de Verónica perdió todo el color. Miró a Fernando como pidiendo ayuda, pero el socio se mantuvo impasible, claramente desvinculándose de la situación. Es un suplemento natural que tomo. Entonces no te importará que lo enviemos a analizar, junto con una muestra de este zumo, respondió Rodrigo con voz fría. El notario, el señor Pacheco, visiblemente perturbado, comenzó a recoger sus papeles. «Señores, parece haber cuestiones serias que resolver aquí. No puedo, en buena conciencia, proceder con esta firma». «Estoy totalmente de acuerdo», dijo Rodrigo. «De hecho, señor Pacheco, le agradecería que permaneciera como testigo de lo que está sucediendo aquí». Fernando, al darse cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, adoptó una nueva estrategia. «Rodrigo, hablemos en privado. Hay aspectos de los negocios de la familia que desconoces y que han motivado algunas de estas decisiones». «Estoy seguro de que sí, Fernando. Y estoy deseando escucharlos. Quizás también puedas explicarme lo que mi padre quería decir en sus últimas anotaciones sobre discrepancias financieras y cuentas offshore». El rostro de Fernando se endureció. Sin decir más, cogió su maletín y se dirigió a la puerta. «Esta conversación aún no ha terminado, Rodrigo. Piénsalo bien antes de hacer acusaciones que no puedes sostener». Tras la salida de Fernando, el doctor Guillermo también se disculpó y se retiró apresuradamente, seguido por el confuso doctor Pablo. Quedaron en la sala solo la familia Montenegro, Carmen y el notario. Verónica, al darse cuenta de la gravedad de su situación, intentó una última jugada. «Rodrigo, querido, he sido manipulada en esta situación tanto como cualquiera. Fernando me convenció de que era lo mejor para la familia,
para proteger el patrimonio. «Ahórratelo, Verónica», cortó Rodrigo. «He visto las fotos de los documentos. He visto el frasco en tu bolso, te he visto participando activamente en todo esto». Verónica abrió la boca para protestar de nuevo, pero al darse cuenta de la inutilidad, simplemente cogió su bolso y salió de la sala, subiendo las escaleras en dirección al dormitorio conyugal. El notario, después de registrar formalmente que la reunión había sido cancelada debido a irregularidades documentales, también se despidió. Cuando finalmente se quedaron solos, doña Celia cogió las manos de Carmen y Rodrigo. «Gracias, a los dos». Sus ojos estaban llorosos, pero su semblante mostraba un profundo alivio. «Por un momento llegué a dudar de que lo conseguiríamos». «Todavía no ha terminado, mamá», advirtió Rodrigo. «Fernando no se rendirá fácilmente, y hay cuestiones más grandes, involucradas aquí, que van más allá del testamento». «Lo sé», respondió doña Celia con sorprendente firmeza. «Es hora de que conozcas toda la verdad sobre tu padre, Fernando, y los negocios de la familia». Carmen hizo ademán de retirarse para darles privacidad, pero doña Celia la detuvo. «Quédate, Carmen, ya eres parte de todo esto, y todavía necesitaremos mucho tu ayuda». En aquel final de tarde lluvioso, mientras las sombras se alargaban en la mansión de los Montenegro, una batalla había sido ganada. Pero Carmen sabía, al igual que doña Celia y Rodrigo, que la guerra solo acababa de empezar. Y en algún lugar de la mansión, una Verónica acorralada hacía una llamada frenética a Fernando, mientras metía ropa en una maleta. La lluvia se convirtió en tormenta a medida que la noche caía sobre Madrid. En la biblioteca de la mansión, iluminada solo por una lámpara antigua y el ocasional destello de los relámpagos, doña Celia relataba a Rodrigo y Carmen la historia que había permanecido enterrada durante una década. «Tu padre descubrió irregularidades en las operaciones amazónicas que Fernando comandaba», explicó doña Celia, su voz débil pero decidida. «Deforestación ilegal, soborno de inspectores medioambientales, uso de tierras indígenas». Eduardo se enfrentó a Fernando, exigiendo el fin de esas prácticas, o lo denunciaría todo. «¿Y qué pasó?», preguntó Rodrigo, el rostro contraído por la tensión. «Al día siguiente del ultimátum, tu padre sufrió el primer episodio neurológico. Los médicos lo diagnosticaron como un accidente cerebrovascular causado por el estrés». Doña Celia hizo una pausa, sus ojos distantes recordando momentos dolorosos. Pero Eduardo, incluso debilitado, siguió sospechando. «Empezó a registrarlo todo en el diario que viste. ¿Usted cree que...?» Rodrigo no pudo completar la frase. La implicación era demasiado terrible. «No tengo pruebas concretas, hijo, pero la coincidencia siempre me pareció demasiado conveniente para Fernando». Mientras la conversación se desarrollaba, el móvil de Carmen vibró con un mensaje de su hija Laura. «Mamá, Verónica acaba de coger un taxi en la calle de la mansión. Estamos observando cómo pediste». Carmen había solicitado que Laura y algunos amigos se turnaran en una vigilia discreta cerca de la mansión, alertando sobre cualquier movimiento sospechoso. «Doña Celia, Rodrigo», interrumpió Carmen con urgencia. «Verónica acaba de salir de la mansión». Rodrigo se levantó rápidamente. «Voy a comprobar la habitación». Cuando volvió, minutos después, su expresión confirmaba lo que ya sospechaban. «Se ha llevado ropa, joyas y documentos. Ha huido». «Era de esperar», comentó doña Celia serenamente. «Siempre supe que no tenía un apego real a esta familia, solo a nuestro patrimonio». Un trueno particularmente fuerte sacudió las ventanas de la mansión, como un presagio dramático. En ese momento Antonia entró en la biblioteca con una expresión preocupada. «Señor Rodrigo, el vigilante de la puerta acaba de informar que ha encontrado esto sujeto a la verja». Le tendió un sobre de plástico impermeable. Rodrigo abrió el sobre con cuidado. Dentro había una carta manuscrita y una pequeña memoria USB. «Es del doctor Guillermo», dijo, leyendo rápidamente. «Parece ser algún tipo de confesión». Carmen y doña Celia se acercaron mientras Rodrigo leía la carta en voz alta. «Rodrigo, lo que presencié hoy en la mansión
me ha hecho darme cuenta de la gravedad de lo que ayudé a construir. Fernando me chantajeaba desde hace años con información comprometedora sobre errores que cometí al principio de mi carrera. Me vi obligado a preparar documentos fraudulentos, incluyendo el testamento de tu madre. Pero hay más. Fernando y Verónica no actuaban solos. En la memoria USB adjunta encontrarán grabaciones de reuniones y copias de documentos que revelan al verdadero orquestador de todo esto. Pido perdón por mi papel en esta trama, aunque sé que no merezco la absolución. Estaré abandonando el país esta noche, pues temo por mi seguridad. Fernando tiene aliados poderosos y métodos implacables. Atentamente, Guillermo Prado. Un silencio pesado se instaló en la biblioteca mientras absorbían el contenido de la carta. Tenemos que ver qué hay en esta memoria USB, dijo finalmente Rodrigo. Se dirigieron al despacho, donde un portátil reposaba sobre el escritorio de Caoba. Rodrigo insertó el dispositivo y abrió el primer archivo, una grabación de vídeo fechada 3 meses antes. La imagen mostraba un despacho lujoso. Sentado detrás de la mesa estaba Carlos Valcárcel, el socio más antiguo de Eduardo en Empresas Montenegro. Un hombre de unos 80 años que Rodrigo siempre había considerado un segundo padre. No estoy satisfecho con la demora, Fernando, decía Carlos en la grabación, su voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. El plan era simple: declarar a Celia incapaz, asumir el control a través de Rodrigo y gradualmente transferir los activos principales a nuestras empresas en el extranjero. Estamos progresando, Carlos, respondía Fernando, visiblemente tenso. El testamento está casi listo. Verónica ha estado administrando los medicamentos según las indicaciones del doctor Mauricio. Celia ya presenta signos de confusión esporádica. No es suficiente. La vieja es demasiado resistente. Carlos golpeaba la mesa con impaciencia. ¿Y qué hay de Rodrigo? ¿Sigue convenientemente ausente? Sí, me he asegurado de que estuviera sobrecargado con las operaciones europeas. Apenas tiene tiempo de hablar con su madre. La grabación continuaba con detalles perturbadores sobre cómo habían manipulado gradualmente los negocios de la familia en los últimos años, desde la enfermedad de Eduardo. Rodrigo observaba en estado de shock absoluto. Carlos Valcárcel, su mentor, el hombre que lo había consolado en el funeral, de su padre y lo había guiado en los primeros pasos en la presidencia de la empresa, era el verdadero villano detrás de todo. «No puedo creerlo», murmuró, pausando el vídeo. «Carlos fue como un padre para mí». «¿Por qué?» «Poder y dinero, hijo», respondió doña Celia con tristeza. «Carlos siempre envidió a tu padre. Eran socios, pero Eduardo era el verdadero genio de los negocios, el rostro público de la empresa. Carlos vivía a su sombra». Los siguientes archivos revelaban transferencias financieras sospechosas, ensayos de falsificación de la firma de doña Celia e incluso una lista de propiedades de la familia que serían gradualmente transferidas a empresas fantasma controladas por Carlos y Fernando. Esto explica por qué las acciones de la empresa han perdido tanto valor en los últimos años, comentó Rodrigo. Estaban vaciando la compañía desde dentro. Mientras examinaban los archivos, el móvil de Carmen sonó. Era Laura de nuevo. «Mamá, hay un coche parado en la esquina desde hace más de 1 hora. 2 hombres están observando la mansión». Carmen transmitió la información a Rodrigo, quien inmediatamente contactó con la seguridad privada de la mansión para reforzar la vigilancia. «No estamos seguros aquí», concluyó él. «Tenemos que salir y llevar estas pruebas a la policía». «¿No sería mejor llamar a las autoridades para que vengan aquí?», sugirió Carmen. «No sabemos quién más está involucrado en esta conspiración. Carlos tiene conexiones en todo el sistema judicial y político de Madrid». Doña Celia, que había permanecido callada mientras veían las grabaciones, finalmente habló. «Conozco un lugar donde podemos quedarnos temporalmente. Una pequeña casa en Llavea que compré en secreto hace años, cuando empecé a sospechar que algo iba mal. Ni siquiera tu padre lo sabía, Rodrigo». La revelación sorprendió tanto a Rodrigo como a Carmen. La frágil anciana tenía recursos y perspicacia que continuaban sorprendiéndolos.
¿Cómo lo haremos, mamá? Están vigilando la casa. Hay un pasadizo subterráneo, reveló doña Celia. Eduardo lo construyó durante la dictadura, temiendo persecuciones políticas. Lleva a un garaje abandonado a 3 manzanas de aquí. Una vez más, Rodrigo miró a su madre con nueva admiración. Había tanto sobre su familia que desconocía. Rápidamente elaboraron un plan. Carmen contactó a su excuñado, Marcelo, un conductor de VTC, pidiéndole que los esperara cerca de la salida del pasadizo. Rodrigo copió todos los archivos de la memoria USB y los envió a múltiples correos electrónicos, como garantía. Doña Celia, con ayuda de Antonia, reunió medicamentos esenciales y algunos objetos personales en una pequeña maleta. Mientras se preparaban, Rodrigo recibió una llamada alarmante de Juan, el jefe de seguridad de la mansión. Señor Rodrigo, acabamos de interceptar una transmisión de radio. Hombres armados se están posicionando alrededor de la propiedad. Parecen profesionales. ¿Cuánto tiempo tenemos? Minutos, quizás. Están esperando alguna señal para actuar. Rodrigo colgó con el rostro pálido. Tenemos que irnos. Ahora. Doña Celia los guió hasta la bodega en el sótano de la mansión. Detrás de una estantería de vinos raros, accionó un mecanismo oculto que reveló una puerta de metal. El pasadizo más allá era estrecho, húmedo y oscuro, iluminado solo por la linterna del móvil de Rodrigo. No usamos esto desde hace décadas, comentó doña Celia, mientras Carmen la ayudaba a caminar por el túnel. Espero que todavía sea seguro. Avanzaron lentamente por el pasadizo subterráneo. Doña Celia, a pesar de su fragilidad física, mostraba una determinación admirable, negándose a descansar incluso cuando Carmen sugería pequeñas pausas. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una escalera de metal que conducía a una trampilla. Rodrigo subió primero, empujando cuidadosamente la tapa para verificar si era seguro salir. «Estamos en una especie de almacén abandonado», informó, ayudando luego a su madre y a Carmen a subir. El lugar estaba polvoriento y lleno de escombros, pero el portón oxidado que daba a la calle aún funcionaba. Afuera, según lo acordado, el coche de Marcelo esperaba. «Al aeropuerto de Barajas, por favor», instruyó Rodrigo al entrar en el vehículo. «Y si puede evitar las rutas principales». «Entendido», respondió Marcelo, lanzando una mirada preocupada a Carmen a través del retrovisor. Ella solo asintió, indicando que se lo explicaría todo después. Mientras el coche serpenteaba por calles secundarias de Madrid bajo la lluvia persistente, Rodrigo usaba un teléfono desechable que Juan le había entregado para hacer llamadas importantes. «Julia, soy Rodrigo. Necesito que accedas al sistema de la empresa de forma remota y bloquees todas las transferencias bancarias y movimientos de activos. Sí, es una emergencia. Usa mi código de seguridad personal. No te preocupes por Carlos o Fernando. Estoy asumiendo toda la responsabilidad». Tras colgar, Rodrigo se giró hacia Carmen. «Julia es mi asistente de confianza en la empresa. Ella ayudará a congelarlo todo temporalmente, hasta que entendamos la extensión de los daños». «Hijo», intervino doña Celia, su voz débil pero decidida. «Llama a Octavio Méndez, el comisario principal de la Policía Nacional, el señor que jugaba al póker con papá». «Exactamente. Siempre desconfió de Carlos. Y lo que es más importante, es uno de los pocos hombres en posición de autoridad que no le debe favores a la familia Montenegro o a sus asociados». Una vez más, Rodrigo miró a su madre con asombro. «Lo ha pensado todo, ¿verdad?». Doña Celia sonrió tristemente. «Cuando vives tanto como yo, aprendes a prepararte para lo peor mientras esperas lo mejor». Mientras Rodrigo hacía la llamada al comisario Méndez, Carmen recibía más mensajes alarmantes de Laura. «Hombres han entrado en la mansión. He oído ruidos que parecían disparos. La policía está llegando ahora». Y después, «Un hombre que parece ser Fernando está siendo detenido por la policía. Parece furioso». Carmen compartió la información con Rodrigo y doña Celia. «Juan debe de haber activado la alarma silenciosa», explicó Rodrigo. «Eso atrae automáticamente a un coche de policía.
Fernando probablemente ha sido pillado por sorpresa. ¿Pero y Carlos?, preguntó Carmen. Él parece ser el verdadero cerebro detrás de todo. Carlos es demasiado listo para aparecer personalmente en este tipo de operación, comentó doña Celia. Siempre usa intermediarios. El móvil desechable de Rodrigo sonó. Era el comisario Méndez. Octavio, gracias por devolver la llamada tan rápido. Sí, es exactamente lo que sospechábamos desde hace años. Tenemos pruebas concretas ahora. Estamos de camino al aeropuerto de Barajas. Entiendo tu preocupación, pero tenemos razones para creer que nuestra seguridad está en riesgo. Sí, podemos encontrarnos allí. Al colgar, Rodrigo explicó. Nos va a encontrar en el aeropuerto con un equipo de la Policía Nacional. Prefiere que entreguemos las pruebas personalmente, en territorio federal. Cuando llegaron a la Terminal 4 de Barajas, ya era casi medianoche. La lluvia continuaba implacable, transformando las luces del aeropuerto en borrones de colores a través de los cristales mojados del coche. Marcelo detuvo el vehículo en la zona de llegadas, donde un hombre alto de mediana edad, vistiendo un traje discreto, los esperaba bajo un gran paraguas negro. «Comisario Méndez», reconoció doña Celia cuando el hombre abrió la puerta del coche para ayudarla a salir. «Doña Celia, qué bueno verla bien». Se volvió hacia Rodrigo. «Entremos, tengo una sala reservada donde podremos hablar con privacidad». Mientras caminaban por la terminal casi desierta a esa hora, Carmen notó a dos hombres de traje oscuro que discretamente los seguían a distancia. Policías de paisano, supuso. En la sala reservada, Rodrigo entregó al comisario la memoria USB y resumió todo lo que habían descubierto. Méndez escuchó atentamente, haciendo anotaciones ocasionales. «Esto confirma sospechas que teníamos desde hace años», reveló el comisario, tras escuchar todo el relato. «Hemos estado investigando a Carlos Valcárcel y su red de empresas durante al menos 5 años, pero siempre nos hemos topado con la falta de pruebas concretas y con bloqueos políticos». «¿Y ahora?», preguntó Rodrigo. «¿Qué sucede a continuación?». «Ustedes tres quedarán bajo protección policial hasta que resolvamos esto. Ya tenemos un equipo deteniendo a Carlos Valcárcel en este momento. Fernando fue detenido en la mansión, aparentemente intentando recuperar algún tipo de prueba». «¿Y Verónica?», preguntó Carmen. «Todavía no la hemos localizado, pero hemos emitido una alerta para fronteras y aeropuertos. No irá lejos». Doña Celia, que había escuchado todo en silencio, finalmente habló. «Lo que Eduardo siempre temió acabó sucediendo, Octavio. El imperio que construyó casi fue destruido por la codicia de aquellos en quienes más confiaba». «Pero no lo fue, doña Celia», respondió el comisario amablemente. «Gracias a su prudencia y a la ayuda de esta valiente señora». Inclinó la cabeza hacia Carmen, cuando salieron de la sala reservada, dirigiéndose a un hotel dentro del propio aeropuerto, donde pasarían la noche bajo protección policial. Carmen notó cómo doña Celia parecía simultáneamente agotada y aliviada. La anciana se agarraba firmemente a su brazo, más por apoyo emocional que físico. «Gracias, Carmen», susurró ella. «Has salvado más que a una anciana. Has salvado el legado de toda una vida». Aquella noche, mientras la tormenta finalmente amainaba sobre Madrid, Carmen se tumbó en una cama de hotel de lujo, algo que jamás había imaginado experimentar. De la habitación de al lado, ocasionalmente oía la voz suave de Rodrigo hablando por teléfono, presumiblemente continuando con las medidas para proteger los negocios de la familia. Antes de dormirse, envió un último mensaje a Laura, asegurándole que estaba a salvo y pidiéndole que ella y su hermano también tomaran precauciones. La batalla no estaba completamente ganada, sabía Carmen. Todavía había mucho que resolver, testimonios que dar, procesos que enfrentar. Pero aquella noche, al menos, las personas adecuadas estaban protegidas y los villanos en fuga o detenidos. El sueño llegó más fácilmente de lo que esperaba, acunado por la conciencia de haber hecho lo correcto, incluso ante el peligro. 3 meses habían pasado desde la dramática noche de la huida por el pasadizo subterráneo. El invierno daba paso a la primavera en Madrid,
y los jardines de la mansión de los Montenegro explotaban en colores, como si celebraran un nuevo comienzo. Carmen observaba a doña Celia caminar lentamente entre los rosales, apoyada en su bastón de madera tallada. La anciana parecía más fuerte cada día, como si el peso de los secretos y las amenazas hubiera sido más debilitante que cualquier condición física. «Se está recuperando bien», comentó Rodrigo, acercándose a Carmen en la terraza. «Los médicos apenas pueden creer la mejoría. Es lo que sucede cuando dejamos de ser envenenados a diario», respondió Carmen con una leve sonrisa, «y cuando finalmente nos liberamos del miedo». Los últimos meses habían transformado profundamente la vida de todos. Carlos Valcárcel, el cerebro de la conspiración, se enfrentaba a múltiples acusaciones penales, desde fraude empresarial hasta intento de envenenamiento. Fernando Mendoza, tras un breve intento de negociar su libertad ofreciendo pruebas contra Carlos, también estaba detenido, esperando juicio. El doctor Guillermo, el abogado, había cumplido su palabra de abandonar el país, pero continuaba cooperando remotamente con las investigaciones. Al doctor Mauricio le habían suspendido su licencia médica mientras respondía por mala praxis profesional y complicidad en la medicación irregular de doña Celia. Y Verónica... Carmen desvió la mirada hacia el periódico abierto sobre la mesa de la terraza. El titular decía: «Ex-socialité detenida en la frontera con Marruecos. Verónica Montenegro intentaba huir con joyas y dinero». «Acabo de hablar con el comisario Méndez», continuó Rodrigo. «Verónica está negociando un acuerdo de colaboración. Aparentemente, tiene mucho que revelar sobre las operaciones ilegales en la Amazonia». «¿Estás lidiando bien con todo esto?», observó Carmen. En las últimas semanas había sido testigo de la transformación de Rodrigo, de un empresario ausente y ajeno a las manipulaciones a su alrededor, a un hombre decidido a corregir los errores y proteger el legado familiar. «No tuve elección», respondió él, pasándose la mano por el pelo ahora ligeramente canoso en las sienes. «Cuando descubrí lo ciego que había estado, lo mucho que permití que mi propia familia fuera traicionada bajo mis propias narices, no había otro camino que enfrentar la verdad y reconstruir. La reestructuración de Empresas Montenegro estaba en marcha. Rodrigo había despedido a ejecutivos sospechosos de estar involucrados con Carlos y Fernando, contratado a auditores independientes para revisar todas las operaciones, e iniciado un ambicioso programa de recuperación ambiental en las áreas de la Amazonia afectadas por las actividades ilegales de la empresa. «Carmen», llamó doña Celia desde el jardín, «ven a ver, los capullos del rosal de Eduardo se están abriendo». Carmen bajó los escalones de la terraza y se acercó a la anciana, que señalaba orgullosa un rosal particularmente frondoso, cargado de capullos rojos a punto de abrirse. «Está precioso, doña Celia. Eduardo siempre decía que las rosas son como la verdad», comentó la anciana tocando delicadamente un pétalo. «Pueden tardar en florecer, pero cuando lo hacen su belleza es innegable». Antonia apareció en el jardín anunciando que los invitados esperados para el almuerzo habían llegado. Doña Celia entrelazó su brazo con el de Carmen y juntas caminaron de regreso a la mansión. En el salón, un hombre de mediana edad con ropa formal esperaba con un maletín de documentos. Era el doctor Renato Lima, el nuevo abogado de la familia Montenegro. «Buenos días, doña Celia, señor Rodrigo». «Señora Carmen», saludó formalmente. «He traído los documentos según lo solicitado». Se sentaron todos en el amplio salón, ahora transformado por la eliminación de muebles opresivamente formales y la adición de elementos más acogedores. Las pesadas cortinas que antes bloqueaban la luz natural habían sido reemplazadas por otras más ligeras, permitiendo que el sol de la mañana inundara el ambiente. «Como hablamos anteriormente», comenzó el doctor Renato abriendo su maletín, «he preparado 2 juegos de documentos. El primero se refiere a la transferencia de la propiedad en el barrio de Salamanca a nombre de la señora Carmen García». Carmen sintió que el corazón se le aceleraba. Aún no podía creer que esto estuviera sucediendo, realmente. «El segundo documento», continuó el abogado,
Establece el fondo educativo para los hijos de la señora Carmen, Laura y Gustavo García, según lo especificado por el señor Rodrigo. ¿Y el tercero?, preguntó doña Celia, con un brillo de satisfacción en los ojos. Ah, sí. El doctor Renato sonrió sacando otro documento. Este nombra oficialmente a la señora Carmen como administradora de esta propiedad, con todos los poderes y responsabilidades pertinentes, incluyendo un salario mensual acorde con la función. Carmen miró a doña Celia y a Rodrigo. La emoción le dificultaba encontrar palabras. Yo no sé qué decir. No digas nada, respondió doña Celia cogiéndole la mano. Salvaste no solo mi vida, sino a toda nuestra familia. Es lo mínimo que podemos hacer. Además, añadió Rodrigo, necesitamos a alguien de absoluta confianza cuidando de la mansión y de mamá, especialmente ahora que pasaré más tiempo reorganizando la empresa. Y supervisando tu noviazgo, bromeó doña Celia con una sonrisa pícara. Rodrigo se sonrojó ligeramente. En las últimas semanas, su amistad con Julia, su asistente de confianza que lo había ayudado durante la crisis, había evolucionado a algo más. Doña Celia, siempre observadora, había sido la primera en notar el cambio en la relación entre ellos. ¿Julia vendrá a almorzar?, preguntó la anciana. Sí, en cuanto termine una videoconferencia con nuestros abogados en Bruselas, respondió Rodrigo. Después de firmar todos los documentos, el doctor Renato se despidió, dejándolos solos de nuevo. Carmen todavía intentaba procesar lo que acababa de suceder: un piso propio en el barrio de Salamanca, uno de los barrios más cotizados de Madrid, un fondo educativo que garantizaría la universidad para Laura y Gustavo, y un empleo estable como administradora de la mansión. No me mires así, como si estuviéramos haciendo un favor extraordinario, dijo doña Celia, interpretando correctamente su expresión. Arriesgaste todo por nosotros, sin conocernos realmente, solo porque era lo correcto. Personas así son raras, Carmen. El almuerzo transcurrió en una atmósfera ligera y agradable. Julia se unió a ellos, trayendo noticias alentadoras sobre las investigaciones. Más documentos que incriminaban a Carlos y Fernando habían sido descubiertos en una caja fuerte secreta en la oficina de la empresa. Después de la comida, mientras Rodrigo y Julia discutían los próximos pasos de la reestructuración empresarial, Carmen acompañó a doña Celia de vuelta al jardín. La anciana parecía particularmente nostálgica ese día. «¿Sabes, Carmen? Cuando Eduardo construyó esta casa, tenía un sueño», comentó doña Celia, sentándose en un banco de piedra bajo un árbol frondoso. Quería crear un lugar donde personas de diferentes mundos pudieran encontrarse y compartir conocimientos y experiencias. Es un sueño precioso. Durante muchos años, esta mansión fue exactamente eso: un punto de encuentro para intelectuales, artistas, políticos, trabajadores. A Eduardo no le importaban los títulos ni las cuentas bancarias, solo lo que las personas tenían que ofrecer en términos de ideas y humanidad. Doña Celia suspiró. Después de que enfermó, eso se perdió. La casa se volvió fría, aislada. Verónica se aseguró de que permaneciera así. ¿Y ahora? Ahora quiero restaurar ese legado, y necesito tu ayuda para ello. Carmen miró interrogativamente a la anciana, quien continuó. Estoy pensando en transformar parte de la mansión en un centro cultural y educativo para niños de barrios desfavorecidos. Usar nuestro privilegio para algo significativo. El rostro de Carmen se iluminó. Es una idea maravillosa, doña Celia. Rodrigo ya ha aceptado. Y tú, con tu experiencia en barrios como Vallecas, serías perfecta para ayudarnos a estructurar este proyecto. En las semanas siguientes, la mansión de los Montenegro se convirtió en un hervidero de actividad, no solo de reformas físicas, sino de transformación de propósitos. Arquitectos, educadores y asistentes sociales frecuentaban la casa, planeando la conversión del ala este en aulas, una biblioteca y espacios multiusos para el futuro centro cultural. Laura y Gustavo, los hijos de Carmen, ahora visitaban frecuentemente la mansión ayudando en los preparativos. Laura, con su talento para la tecnología,
Desarrollaba un sistema de registro para los futuros alumnos. Gustavo, apasionado por la música, ya planeaba los talleres que ofrecería. En una tarde particularmente ajetreada, con decoradores, electricistas y pedagogos circulando por la propiedad, Carmen encontró un momento de quietud en la biblioteca. Estaba organizando libros que serían donados a la nueva biblioteca comunitaria cuando Rodrigo entró, cargando una caja antigua. «Encontré esto en el despacho de papá en la empresa», explicó, colocando la caja sobre la mesa. «Pensé que te gustaría verlo». Dentro de la caja había álbumes de fotografías, documentos antiguos y, para sorpresa de Carmen, un libro de poemas con la inscripción: «Para mi eterna Celia, que transforma cada día en un poema de amor. Eduardo, 1965». «Su madre necesita ver esto», comentó Carmen emocionada. «Ya se lo he enseñado. Fue intenso». Rodrigo sonrió. «Sabes, antes de todo esto, apenas conocía a mis propios padres. Vivía tan absorto en los negocios, en la ambición de expandir algo que apenas comprendía, que descuidé las historias y los valores que realmente importaban». Carmen asintió, comprendiendo. «Muchas veces, las personas más cercanas a nosotros siguen siendo las más desconocidas. Lo que me hace pensar», continuó Rodrigo, «si no estoy cometiendo el mismo error en otros aspectos de mi vida». «¿Cómo así?» «He pasado tanto tiempo fuera, viajando, delegando, que apenas conozco el país donde vivo, las personas que trabajan para mí, las comunidades a las que afectamos. Estoy pensando en cambiar eso también». Los meses siguientes fueron testigos de cambios profundos no solo en la mansión, sino en todos los involucrados en la historia. El juicio de Carlos Valcárcel comenzó, con una extensa cobertura mediática. Fernando Mendoza, buscando una reducción de pena, reveló detalles sobre esquemas de corrupción que se extendían a otras grandes empresas y figuras políticas. Verónica, tras un intento fallido de negociar inmunidad, se enfrentaba a acusaciones de intento de envenenamiento y conspiración. El doctor Mauricio perdió definitivamente su licencia médica y también respondía penalmente. La inauguración del Centro Cultural Eduardo Montenegro se fijó para el 83 cumpleaños de doña Celia. La antigua mansión, antes símbolo de aislamiento y secretos, abría sus puertas a estudiantes de Vallecas, Usera y otros barrios periféricos de Madrid. En la víspera de la inauguración, Carmen encontró a doña Celia sentada sola en el banco del jardín, observando la puesta de sol que teñía el cielo de tonos anaranjados. «¿Puedo acompañarla, señora?», preguntó Carmen. «Claro, querida». Doña Celia dio una palmadita en el espacio vacío a su lado. Solo estaba hablando con Eduardo. Carmen sonrió, comprendiendo la profundidad del vínculo que ni el tiempo ni la distancia habían roto. «Estaría orgulloso», comentó, «de todo esto, del Centro Cultural, de Rodrigo, de usted. De ti también, Carmen». Doña Celia le cogió la mano. «Sabes, cuando Eduardo y yo construimos esta casa, dijo algo que nunca olvidé. Una casa está hecha de ladrillos y madera, pero un hogar está hecho de coraje y amor. Tú trajiste a ambos de vuelta a esta familia». Carmen sintió que se le humedecían los ojos. «Usted y Rodrigo me han dado tanto». «No, Carmen, tú nos recordaste lo que realmente importa. Honestidad, integridad, coraje, valores que casi perdimos en medio de conspiraciones y ambiciones desmedidas». El silencio que siguió fue cómodo, llenado solo por el canto de los pájaros que se recogían con el anochecer. «¿Qué cree que va a pasar ahora?», preguntó Carmen finalmente. Doña Celia sonrió, sus ojos reflejando la sabiduría de una vida larga y plena. «La vida continuará su curso, como siempre. Rodrigo y Julia probablemente se casarán el próximo año. El Centro Cultural crecerá y tocará muchas vidas. Los culpables enfrentarán las consecuencias de sus elecciones». «¿Y usted?». «¿Yo?». Doña Celia rió suavemente. «Pretendo vivir cada día plenamente, rodeada de personas a las que amo y en las que confío. Y quizás finalmente escribir mis memorias. Tengo historias suficientes para llenar una biblioteca». Al día siguiente,
El gran portón de la mansión Montenegro se abrió no para empresarios o políticos, sino para decenas de niños y adolescentes de los barrios vecinos. La ceremonia de inauguración del centro cultural fue sencilla pero emocionante. Doña Celia, elegante con un vestido azul turquesa, cortó la cinta simbólica con la ayuda de una niña de Vallecas. Rodrigo, a su lado, pronunció un breve discurso sobre el nuevo propósito de la propiedad: ser un espacio de transformación y oportunidad. Carmen, observando la escena rodeada de sus hijos, sintió una profunda sensación de realización. El camino desde su primer día en la mansión hasta ese momento había sido turbulento, peligroso e inesperado. Pero cada paso, cada decisión difícil, había valido la pena. Más tarde, después de que la mayoría de los invitados se hubieran marchado, Carmen encontró un momento a solas con Rodrigo y doña Celia en la terraza, apreciando la vista del jardín, ahora repleto de nuevas plantas y posibilidades. «¿Sabes lo que papá siempre decía?», comentó Rodrigo, contemplando el horizonte de Madrid a lo lejos. «La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos dar». «Su padre era un hombre sabio», respondió Carmen. «Sí, lo era». Doña Celia sonrió apoyándose en su bastón. «Y estoy segura de que, donde quiera que esté, nos está sonriendo ahora». El sol comenzaba a ponerse de nuevo sobre la ciudad, proyectando una luz dorada sobre la mansión renovada. El aroma de las rosas de Eduardo llenaba el aire, mezclándose con las risas de los últimos niños que aún exploraban los jardines. En ese momento, Carmen comprendió que se había convertido en parte de algo más grande que ella misma. No solo una familia reconstruida, sino un propósito renovado. Y eso, se dio cuenta, era un tesoro más valioso que cualquier herencia material. La mansión de los Montenegro, antes un símbolo de poder aislado y secretos oscuros, se había transformado en un faro de esperanza y oportunidad. Y ella, Carmen García, una simple cuidadora de Vallecas, había sido instrumental en esa transformación, no por firmar documentos o manipular situaciones, sino por hacer lo correcto cuando se enfrentó a la injusticia, por defender la verdad cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado, por creer en la dignidad inherente a cada ser humano, independientemente de su posición social o patrimonio. Creo que finalmente entiendo lo que quiso decir en aquella primera semana doña Celia, comentó Carmen, rompiendo el silencio contemplativo. ¿Y qué fue? Sobre que las casas tienen secretos y cómo algunas personas consiguen leerlos. No se trataba solo de percibir conspiraciones o documentos escondidos. No, asintió la anciana con una sonrisa serena. Se trataba de ver el corazón de las personas, y tú, Carmen, siempre has tenido ese don. El cielo se teñía ahora de tonos púrpura y rosa, anunciando el fin de un día y la promesa de un nuevo amanecer. Para la mansión de los Montenegro y todos los que en ella habitaban, ese nuevo día ya había comenzado, iluminado por la verdad, fortalecido por la justicia y calentado por el más valioso de los bienes, la confianza mutua. Así, mientras las primeras estrellas comenzaban a salpicar el cielo madrileño, tres personas unidas por el destino contemplaban el futuro con esperanza renovada, conscientes de que, incluso en los lugares más improbables, la verdad siempre encuentra un camino para florecer. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Carmen en la mansión de los Montenegro haya tocado sus corazones y mostrado cómo el coraje de una persona común puede transformar vidas y revelar verdades escondidas. Para continuar viviendo emociones como esta, tenemos una lista de reproducción especial con otras historias increíbles de transformación y justicia. Encuéntrela haciendo clic aquí al lado. Si esta historia de coraje y redención te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida española en todas sus capas sociales. Y cuéntanos en los comentarios, ¿alguna vez has presenciado o vivido una situación en la que tuviste que defender la verdad, incluso cuando parecía imposible? Tu historia puede inspirar a otras personas y mostrar que, como Carmen,
Todos podemos marcar la diferencia cuando elegimos el camino de la integridad. Hasta la próxima historia.